Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase de matemática. En esta ocasión vamos a ver la unidad 5, pero solamente lo que le van a tomar en la facultad, que es logaritmos, que es más resumido que la unidad que nosotros íbamos a ver en el cuadernillo previo al de la facultad. Bien, los ejercicios en lo que me he basado son los que le dieron este año, así como la teoría. Empecemos con la definición de lo que es un logaritmo. Dice: dados dos números reales positivos, A y B, reales positivos. Esto es muy importante, o sea, A y B tienen que ser números reales positivos, nunca pueden ser negativos, con B distinto de 1. Además, B, que vamos a ver más adelante, esto se llama base del logaritmo, puede ser cualquier real positivo salvo el 1. Cuando hablamos de reales positivos, recuerden que el 0 no es positivo, por lo tanto se excluye, tanto en A como en B. Se dice que el logaritmo de A en base B es aquel número C tal que B, cuando lo elevo a este número que obtuve, C, me tiene que dar por resultado A. Entonces, la definición del logaritmo es muy sencilla, es ¿cómo actúa el logaritmo? ¿Cómo trabaja? Yo tengo acá un número que se va a llamar argumento y otro número acá que se va a llamar base. Lo que yo tengo que hacer es calcular este número que está en verde, llamado C, que es el logaritmo, tal que cuando yo la base la eleve a este número, al número C, me dé por resultado el número A. O sea, yo tengo que encontrar qué valor tiene que tomar acá C para que cuando lo eleve B a C me dé por resultado A. Para hablar con propiedad, B se llama base del logaritmo, A es el argumento del logaritmo o antilogaritmo, en realidad nosotros vamos a llamarlo generalmente como argumento, y C es el logaritmo, o sea, el resultado que obtengo de esta operación. Estas dos definiciones son análogas. Este símbolo se lee sí, solo sí. Bien. La expresión esta se lee: el logaritmo de A en base B es el número C. Ejemplos. Veamos acá. Este número que está acá es el que yo debería calcular. Me dicen el logaritmo de 16 en base 2. Yo entonces tendría que calcular a qué exponente debo elevar el 2 para que me dé 16. El exponente es 4, ya que 2 elevado a la 4 me da 16, porque 2 por 2 es 4, por 2 8, por 2 16. Vamos con este otro ejemplo. Este 3 que está acá es justamente el que ustedes tienen que calcular. Hagan de cuenta como que si no estuviera. Ustedes tienen que pensar de esta forma: ¿a qué número tengo que elevar yo el 5? 5 elevado a la que lo tengo que elevar para que me dé 125. Y ese número es 3, ya que 5 por 5 es 25, por 5 125. Vamos con otro caso. ¿A qué número tengo que elevar A para que me dé A a la 9? Y A a la 9, ya que si A lo elevo a la 9 me da como resultado el argumento A a la 9. Bien, dice, la base B de un logaritmo es un número real positivo distinto de 1, es decir, B pertenece a todos los reales positivos menos el 1. Entonces, la base, que era el numerito que está acá debajo, siempre tiene que ser todos los reales positivos menos el 1. Por ejemplo, para calcular el logaritmo 25 en base 1, se debe encontrar un número x tal que 1 elevado a la x me dé 25. Como dicho número no existe, el logaritmo de 25 en base 1 no está definido. Al igual que cualquier otro logaritmo cuya base sea igual a 1, no se puede resolver. Es por eso que acá tenemos que excluir de la base de los reales positivos el 1. Recuerden que el argumento son todos los valores reales positivos, incluidos también el 1. O sea, donde aparece acá el 25, puedo reemplazarlo por cualquier real positivo, siempre y cuando no sea ni el 0 ni los números negativos. O sea, solamente los reales positivos. El argumento A de un logaritmo es siempre un número real positivo, es decir, A pertenece a los reales positivos. Por ejemplo, para calcular esto, no lo vamos a poder encontrar porque acá el argumento es negativo. Nosotros acabamos de decir que tiene que ser sí o sí positivo. Para calcular el logaritmo de 2, el logaritmo de menos 8 en base 2, se debe encontrar un número x tal que 2 elevado a la x de menos 8. Como dicho número real no existe, menos 8 no puede ser argumento de un logaritmo, al igual que ningún otro número negativo. Entonces, chicos, para que no se compliquen con estas definiciones, recuerden esto. A siempre tiene que ser un número positivo. B
también tiene que ser siempre un número positivo, pero tenemos que excluir el 1. Y C puede darnos cualquier resultado, positivo o negativo. De C no se ha dicho nada, absolutamente nada. C puede tomar cualquier valor, positivo o negativo. Eso es importante que lo sepan. Bueno, dice, logaritmos naturales o neperianos. Los logaritmos que tienen como base el número irracional e, esto sería como el número pi, es un número irracional. Recuerden que los números irracionales eran aquellos que no se podían representar como la razón de dos enteros. Por eso que se llama irracionales. El prefijo i representa imposibilidad en este caso. Se llaman logaritmos naturales o neperianos y se representan por logaritmo natural de x. Generalmente no se acostumbra a colocar la base neperiana, o sea, el número irracional. Generalmente se coloca así, logaritmo natural de x. Cuando yo ponga ln se sobreentiende que la base es el número e. Por ejemplo, logaritmo natural de e a la 2 es como poner el logaritmo de e a la 2 en base e. Esto va a ser igual a 2, evidentemente, porque si volvemos a la definición de logaritmo, yo tendría que buscar acá un número que elevado a la m de e a la 2 y 2. Ya que e a la 2, si yo a la base la elevo a la 2, me da por resultado el argumento e a la 2. Logaritmos iguales. Dos logaritmos en la misma base son iguales si y solo si sus argumentos son iguales. Es decir, el logaritmo b en base a y el logaritmo c en base a son iguales si y solo si b y c son iguales. Acuérdense que para que haya esta igualdad, las bases tienen que ser iguales. Si las bases son iguales y los argumentos también son iguales, entonces dichos logaritmos son iguales. Actividad. Me dicen, calcular el valor de las siguientes expresiones. Bien, yo acá he calculado el valor de la expresión b. Yo le dejo como ejercicio a ustedes la actividad 59a. Acá tenemos el logaritmo de 4 novenos en base 2 tercios menos el logaritmo de 125 sobre 216 en base 5 sextos. Acuérdense que las bases pueden ser fraccionarias, lo que no pueden ser son negativas y tenemos que excluir al 1, pero 5 sextos es un número positivo, así que tanto esta como esta pueden formar parte de las bases de los logaritmos. Y por último el logaritmo de 2 cuartos el logaritmo de 32 sobre 1024 en base 2 cuartos. Bien, acá yo tengo que encontrar, si aplicamos la definición de logaritmo, yo acá he hecho los cálculos auxiliares. 2 tercios, ¿a qué número lo tendría que elevar? X, para que me dé el resultado que es este argumento, 4 novenos. Si nosotros nos damos cuenta acá, esta X debería valer 2, ya que cuando 2 tercios, todo el 2 tercios lo elevo al cuadrado, me queda 2 por 2, 4. Y 3 por 3, 9. O sea, 2 tercios elevado al cuadrado me da 4 novenos. Por lo tanto, todo esto que está acá lo reemplazamos por 2. Ya que si 2 tercios lo elevamos al cuadrado me da 4 novenos. Por lo tanto, el numerito es 2. Acá, tendríamos que fijarnos. ¿Qué número? 5 sextos elevado a qué número, que es el que tenemos que hallar, me da por resultado 125 sobre 216. Ese número es 3. Ya que si 5 lo elevo a la 3 me da 5 por 5, 25 por 5, 125. Y si 6 lo elevo a la 3 me va a dar 6 por 6, 36. Por 6, 216. Entonces todo esto lo reemplazamos por 3. Y por último, 2 cuartos. Esto está todo entre paréntesis. No solamente el 2 elevado a la x, sino también el 4. 2 cuartos elevado a qué número me daría 32 sobre 1024. Ese número sería 5. Ya que si 2 lo elevo a la 5 me da 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Y si 4 lo elevo a la 5 me da 4 por 4, 16, por 4, 64, por 4, 256 y por 4, 1024. Entonces ese numerito acá tendría que ser 5. Todo esto lo reemplazamos por 5. Y luego hacemos la operación. Nos quedaría 2 menos 3, que es menos 1 más 5, 4. El resultado de toda esta operación sería 4. Esto traten, chicos, de hacerlo sin la calculadora. La idea es justamente esa. Calcularlos aplicando solamente la definición. Bien, vamos con los logaritmos decimales. Los logaritmos más utilizados son los logaritmos de base 10. O sea, la base acá vale 10. Llamados logaritmos decimales. Eso es muy importante. Cuando la base vale 10, es tan usado este logaritmo que de hecho no se escribe la base, se suele obviar, ya que cuando se escribe como log de x, se sobreentiende que la base acá vale 10. Por convención matemática se ha establecido que un logaritmo decimal se expresa como log de x, es decir, de esta forma.
O cuando ustedes no vean la base, entonces van a entender que esto significa logaritmo en base 10. Y recuerden que el logaritmo natural, si retrocedemos, en lugar de escribir la base, se escribe lnx. Esos son los dos logaritmos más importantes que ustedes se tienen que aprender, que tienen una convención propia. Bien. Propiedades de los logaritmos. Esto es muy importante. Logaritmo de la unidad. El logaritmo de 1 en cualquier base es igual a 0. Es decir, el logaritmo de 1 en cualquier base a siempre da 0, ya que a elevado a la 0, ¿se acuerdan que acá yo tenía que encontrar qué número que lo elevara a la a me diera 1? Y va a ser el 0, ya que a elevado a la 0 me da 1. Por ejemplo, el logaritmo de 1 en base 5 es 0, ya que 5 elevado a la 0 me da 1. Recuerden que el que no podía valer 0, el que no podía valer 1 era la base. El argumento sí puede valer 1. Bien, logaritmo de la base. Dice, el valor del logaritmo cuya base es igual al argumento es siempre igual a 1. Es decir, cuando la base y el argumento coinciden, son iguales, el resultado siempre es 1. Ya que a elevado a la 1 me da como resultado a. Por ejemplo, un logaritmo de 18 en base 18 es igual a 1, ya que 18 elevado a la 1 me da 18 como resultado. Logaritmo de un producto. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. Es decir, cuando yo tengo dentro del argumento una multiplicación, el logaritmo de esta multiplicación es igual a la suma de los logaritmos de los factores, que me quedaría el logaritmo de b en base a más el logaritmo de c en base a. Eso es muy importante que lo sepan. Acá no está la demostración de por qué esto es igual a esto. De todas formas no se la piden. Si quieren después le explico el porqué de la demostración del logaritmo de un producto es igual a la suma de los factores. Pero no hace falta que se la sepa. Algo importante, chicos. Recuerden que una multiplicación acá, cuando se encuentra dentro del argumento, se transforma en una suma. Esta propiedad es sumamente importante. Esto lo tienen que recordar. Logaritmo de un cociente. El logaritmo de un cociente es igual a la diferencia de los logaritmos del dividendo y del divisor. Es decir, si yo tengo el logaritmo de b dividido c en base a, esto que está acá lo puedo transformar de esta forma. Lo puedo escribir como fracción y me quedaría el logaritmo de b en base a menos, o sea, la división ahora se transforma en un menos el logaritmo de c en base a. ¿Por qué ahora, con el advenimiento de las calculadoras, ya prácticamente los logaritmos para realizar cálculos, operaciones matemáticas, se han dejado de utilizar? Pero antiguamente se utilizaban mucho los logaritmos para realizar operaciones matemáticas porque simplificaban los cálculos. Si ustedes se fijan, un producto, el logaritmo lo convierte en una suma, y una división, un logaritmo lo convierte en una resta. Siempre es más fácil sumar algo que multiplicarlo, y siempre es más fácil restar algo que dividirlo. Esa era la ventaja de los logaritmos y es por ello que se utilizaba para resolver operaciones complejas. Pero hoy en día con el resurgimiento de las calculadoras prácticamente ya ha quedado en desuso. Bien, logaritmo de una potencia. El logaritmo de una potencia es igual al producto entre el exponente de la potencia y el logaritmo de la base de la potencia. Es decir, el logaritmo de b elevado a la c en base a es igual a c por el logaritmo de b en base a. ¿Qué pasa acá? Básicamente, la potencia del exponente, el argumento que estaba elevado a la c, pasa a multiplicar el logaritmo. O sea, este c que está acá se vuelve acá. Entonces me quedaría c por el logaritmo de a por el logaritmo de b en base a. Por ejemplo, supongamos que tenemos el logaritmo de 64 elevado a la 5 en base 8. Acá este 5 pasa multiplicando el logaritmo y me queda 5 por el logaritmo de 64 en base 8. Acá tendría que buscar qué número tengo que poner acá, ya que 8 elevado a ese número me da 64. Ese número es 2, ya que 8 al cuadrado me da 64, por lo que me queda 5 por 2, que es igual a 10. Logaritmo de una potencia de 10. El logaritmo decimal de una potencia de 10 equivale al exponente de la potencia, es decir, el logaritmo de 10 a la n. Acá básicamente lo que le están diciendo es lo siguiente, que cuando la base sea 10, es conveniente expresar este logaritmo en forma de exponente. O sea, si yo tengo acá 100, me conviene colocar 10 al cuadrado. ¿Por qué? Porque en este caso puedo aplicar dos propiedades simultáneamente. Ahora, como tengo un cuadrado, este 2
Lo llevo acá multiplicando, aplicando esta propiedad del logaritmo de una potencia y me va a quedar logaritmo de 10 en base 10. Como las bases coinciden, esto me va a quedar 1, ya que cuando la base y el argumento coincidían, el valor daba por resultado 1. Si volvemos más atrás, cuando coincidían las bases, el resultado daba 1. Por lo tanto, acá, si bien no está escrita la base, se sobreentiende que es un 10. Por lo tanto, acá todo esto que está acá me da 1. Por lo que me queda 2 por 1, 2. Logaritmo de una raíz. Acá es básicamente el logaritmo de una potencia. Esto, lo que está acá, lo tienen que expresar como una fracción. Recuerden que cuando esto lo expresan como fracción, en el numerador va el exponente y en el denominador el índice de la raíz. O sea, Q dividido P me quedaría acá. Por ejemplo, esto que está acá lo expresamos como exponente fraccionario y luego aplicamos esta propiedad. El exponente este lo pasamos acá multiplicando. Me quedaría Q sobre P por el logaritmo de X en base a. O sea, estamos aplicando esto, solamente que acá en este caso el exponente es fraccionario. No es que sería una propiedad más. Es básicamente la misma propiedad, solamente que para exponentes fraccionarios. Bien. Veamos el ejercicio F. Cambio de base de un logaritmo. Dice, para cambiar la base de un logaritmo se pueden utilizar la siguiente fórmula. Supongamos que yo tengo acá el logaritmo de b en base a y lo quiero llevar a una nueva base, por ejemplo a la base c. Entonces lo que tienen que hacer es colocar el logaritmo de b en base c dividido el logaritmo de a, que era la base antigua, en base de la nueva base que es c. Con a, b y c mayores a 0 y obviamente a y c distintos de 1 porque son básicamente las bases. Las bases, recuerden que nunca pueden valer 1. Por ejemplo, si se quiere cambiar la base del logaritmo de 9 a una nueva base 3, en lugar de tener acá la base 9 y quisiéramos tener la base 3, lo que tienen que hacer es esto. Se coloca el logaritmo de 27 en base 3 dividido el logaritmo de 9 en base 3. Y ahí ya tenemos este logaritmo expresado en base 3. Esto me quedaría el logaritmo de 3 en base 27, tendría que ver qué número, acá tendría que poner en el exponente de 3 para que me dé 27. Ese número es 3, ya que 3 por 3 es 9, por 3 es 27. Y acá, ¿qué número tengo que elevar el 3 para que me dé 9? Sería 2, ya que 3 al cuadrado da 9. Por lo tanto, todo este resultado me da 3 medios. ¿Por qué se hacía cambio de base? Bueno, antiguamente las primeras calculadoras que salieron solamente podían calcular dos tipos de logaritmo. El logaritmo decimal o el logaritmo natural. Entonces, si nosotros teníamos un logaritmo en una base que no fuera la decimal o neperiana, teníamos que hacer un cambio de base. Sin embargo, ahora las calculadoras más nuevas ya tienen incorporada la tecla que le permite trabajar con cualquier base. Es solamente para eso, generalmente para lo que se usaba. Bien, vamos a hacer la actividad 6. Dice, aplicando todo lo estudiado, calcular el valor de los siguientes logaritmos. Intenta no usar calculadora para adquirir destreza en la utilización de propiedades. Bien, yo voy a hacer el ejercicio J, el O y el S. Y el resto se lo dejo a ustedes para que lo vayan realizando. Bien, acá tenemos el logaritmo de 36 elevado, el logaritmo de 6 en base 36. Acá si aplicamos la definición del logaritmo tendríamos que encontrar 36 elevado a qué número x me da por resultado 6. Este número que va a estar acá, en este caso va a ser un número fraccionario. ¿Eso cuándo va a suceder? Eso va a suceder cuando la base sea mayor que el argumento. Si la base es mayor que el argumento, acá van a tener que utilizar números fraccionarios. Recuerden que los números fraccionarios, el denominador actuaba como raíz y el numerador como exponente. Este numerito que yo voy a tener que poner acá va a ser la raíz de 36, ya que la raíz de 36 me da por resultado 6. Recuerden que la raíz cuadrada se expresa como 36 elevado a la 1 medio. Recuerden que el 2 representaría el índice y el 1 el exponente al que está elevado al 36. La raíz de 36 me da 6. En este caso entonces x, acá x, el resultado de todo esto es 1 medio. ¿Cuándo va a suceder eso? Les vuelvo a repetir. Cuando la base sea mayor que el argumento, generalmente le va a quedar un resultado fraccionario. Bien, vamos con esta, con la O. El logaritmo de A el logaritmo de A elevado al cubo
y todo esto con la raíz quinta. Acá aplico exponente fraccionario y me quedaría a la 3 quintos. Entonces yo tengo que buscar a elevado a qué número me tiene que dar 3 quintos. En este caso, como tenemos las mismas bases, x sí o sí tiene que valer 3 quintos. Por lo tanto, el resultado de acá tiene que ser 3 quintos. Vamos con el s. El s tenemos el logaritmo de 16 por 4 sobre raíz de 2, en base de raíz de 2. Acá para resolver esto, lo que tienen que hacer primero es racionalizar esto. Ojo, ¿se acuerdan que nosotros habíamos visto que no podía haber nunca una raíz en el denominador? Entonces, en este caso, primero lo que vamos a hacer es racionalizar. Acá deberíamos aplicar el primer caso. Entonces, multiplicamos y dividimos por raíz de 2. Esto me va a quedar 16 por 4 es 64 por raíz de 2. Y acá raíz de 2 por raíz de 2, me queda raíz de 2 al cuadrado, se simplifica el cuadrado con la raíz y me queda un 2 abajo. De paso podemos simplificar este 64 con este 2, 64 y 2 me queda 32 por raíz de 2. Entonces, todo esto que está acá se puede representar como 32 por raíz de 2. Ahora, ya que sé que esto se puede representar como 32 por raíz de 2, vamos a aplicar la definición del logaritmo. Raíz de 2 elevado a qué número me da 32 por raíz de 2. Acá recuerden que nuestro objetivo es calcular x. Tendríamos que ver raíz de 2 elevado a qué número me da todo el argumento, que en lugar de expresarlo así lo vamos a expresar como 32 por raíz de 2. Para eso, si yo lo veo esto así como está, me va a resultar un poco complejo. Entonces lo que voy a hacer es la raíz de 2 pasarla al otro lado, dividiendo. Acá me va a quedar raíz de 2 elevado a la x dividido raíz de 2. Como tenemos la misma base, raíz de 2 y raíz de 2, los exponentes, al ser esto una división, se restan. Me va a quedar raíz de 2 elevado a la x menos 1. Recuerden que todo esto está elevado a la 1. Por lo tanto, me va a quedar raíz de 2 elevado a la x menos 1, igual a 32. 32, esto que está acá lo podemos expresar como 2 a la quinta. Y la raíz de 2, recuerden que es como poner 2 elevado a la 1 medio, todo esto elevado a la x menos 1. Entonces, ahora me han quedado la misma base. ¿Para qué quiero que me queden la misma base? Para después igualar los exponentes. Ya les voy a explicar cómo. Acá lo que he hecho, para que no se confunda con esto, chicos, es la raíz de 2 la he expresado como 2 elevado a la 1 medio. Y todo esto elevado a la x menos 1. Acá me va a quedar potencia de otra potencia. Por lo tanto, acá multiplico, me queda 1 medio por x menos 1 igual a 2 a la quinta. Ahora, como tenemos las mismas bases, para que esto sea una igualdad, los exponentes también tienen que ser iguales. Entonces, el exponente acá es 1 medio de x menos 1 medio, ya que si hago distributiva me va a quedar 1 medio de x por menos 1 medio igual a 5. Lo que tendría que hacer entonces de acá es despejar x. El menos 1 medio pasa al otro lado sumando. Acá yo me he equivocado, debería ir una suma. Sería sumando, ¿qué pasa? Y me quedaría 5 menos 1 medio. Eso 5 menos 1 medio me da 9 medios. Yo le he puesto acá menos, pero en realidad es más, ya que este menos 1 medio pasaría sumando. Este 2 con este 2 se simplificaría y me quedaría que x es igual a 9. O sea, el resultado de toda esta operación es x igual a 9. Entonces, veamos cuáles fueron los pasos que fui haciendo. Primero, el argumento le eliminé la raíz de 2. Como hice, aplicando racionalización el primer caso. Todo esto que estaba acá lo expresé como 32 por raíz de 2. Luego dije, apliqué la definición del logaritmo. Raíz de 2 elevado a qué número me tiene que dar el argumento, que es 32 por raíz de 2. Como me quedó un argumento complejo, lo que hice fue pasar la raíz de 2 dividiendo al otro lado, apliqué cociente de potencias de igual base, por lo que se restan los exponentes, me quedó raíz de x menos 1, el 32 lo expresé como en base 2. ¿Por qué lo expresé en base 2? Para que me quedaran las mismas bases en ambos miembros y pudiera igualar los exponentes. Acá como me quedó potencia de otra potencia, multipliqué el 1 medio por x menos 1 y me quedó 1 medio de x por menos 1 medio cuando hice distributiva. Y ahora como teníamos las mismas bases, ojo, esto se puede hacer siempre y cuando tenga las mismas bases. Lo que hago es igualar los exponentes y de acá despejo x. Este sería como el más complejo de todo, es por eso que lo hice para que vieran cómo es. Bien, en el ejercicio 61 dice hallar el argumento de los siguientes logaritmos. Bien, yo hice el del d, el i y el l. El d me dice en el logaritmo natural de x igual a 1. Acá es e. Recuerden que cuando tengo logaritmo natural la base acá vale e.
e elevado a la 1, ahora porque yo sé cuánto es el resultado de esto, e elevado a la 1 me tiene que dar x, por lo tanto, x cuánto va a valer, e a la 1. Esto se resuelve bastante sencillo porque es calcular el argumento, no el número c. El número c, el logaritmo ya me lo da. Entonces, vamos con este, el i. Me dicen, logaritmo de x en base de raíz de a es igual a 3 medios. Entonces aplico la definición. Raíz de a elevado a la 3 medios tiene que ser igual a x. Esta raíz la expreso como 1 medio. Me queda a elevado a la 1 medio, todo esto elevado a la 3 medio tiene que ser igual a x. Y acá aplico potencia de otra potencia. Me va a quedar 1 por 3, 3 y 2 por 2, 4. A elevado a la 3 cuartos es igual a x. Acá me va a quedar el logaritmo de, en el L, logaritmo de x en base 0,25 tiene que ser igual a menos 2. Este 0,25 siempre le conviene pasarlo a fracción. 0,25 es como poner 25 sobre 100. En lugar de poner esto voy a poner 25 sobre 100 elevado todo a la menos 2 tiene que ser igual a x. 25 sobre 100 si lo simplifico me queda 1/4 elevado a la menos 2, que como el exponente es negativo, se invierte esta fracción y me queda 4 al cuadrado igual a x, 4 al cuadrado es igual a 16. Por lo tanto x tiene que ser igual a 16. Bien. En el ejercicio 63 dice, calcular el valor de las siguientes expresiones aplicando propiedades de logaritmos. Yo acá he hecho el ejercicio 5. Lo que le conviene hacer acá, chicos, es todo esto en los posibles, los números que son así de grandes, expresarlo en base de algún número. En este caso, 125, si ustedes lo factorizan, le va a quedar 5 al cubo. Entonces, por lo general, les conviene los números grandes factorizarlos y que le quede la misma base que la base del logaritmo. Entonces esto me va a quedar 125 como 5 al cubo por 5 por la raíz cúbica. El 25 lo puedo expresar como 5 al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado. Y abajo me va a quedar raíz cúbica 625, si ustedes lo factorizan le va a quedar toda la factorización como 5 elevado a la 5. Entonces 625 es como poner 5 elevado a la 5, todo esto elevado al cuadrado, ya que 625 estaba elevado al cuadrado, por lo que me va a quedar 5 elevado a la 5, que es 625, y a su vez todo esto elevado al cuadrado. Ahora aplico la propiedad producto de potencia de igual base. Como tenemos las mismas bases acá, se suman los exponentes. 3 más 1 me quedaría 5 a la cuarta por raíz cúbica de 5 a la cuarta, dividido raíz cúbica, acá aplico potencia de otra potencia, 5 por 2 es 10, me quedaría 5 elevado a la 10. Esto me va a quedar el logaritmo de 5 por 5 a la cuarta por, y acá como tenemos las mismas raíces cúbicas, junto todo esto dentro de una misma raíz cúbica. Recuerden que esto se puede hacer siempre y cuando tenga una división o multiplicación, pero no suma o resta. Solamente división y multiplicación. Entonces esto me va a quedar 5 a la cuarta y 2 5 a la 10. Como tenemos la misma base y esto es una división, aplico la propiedad cociente de potencias de igual base. Se restan los exponentes. Me va a quedar 5 elevado a la 4 menos 10. Cuando aplico esa propiedad me queda 5 a la cuarta por raíz cúbica de 5 a la menos 6, ya que 4 menos 10 es 5 a la menos 6. Y luego esto me va a quedar, acá puedo hacer propiedad cancelativa. Esto lo divido entre 3, me va a quedar 5 a la menos 2, ya que 3 dividido 3 es 1, y acá me va a quedar menos 6 dividido 3, menos 2. Me queda 5 a la menos 2. Como tenemos la misma base, aplico producto de potencia de igual base, sumo las bases, me queda 4 menos 2, 2. Me va a quedar el logaritmo de 5 al cuadrado en base 5. Este 2 que está como exponente puede pasar multiplicando acá el logaritmo, pero si quieren lo pueden resolver de esta manera, aplicando la definición 5 elevado a qué número me da 5 al cuadrado. Como las bases son iguales, entonces x tiene que valer 2. Y ahí terminaría. Bien, vamos ahora al ejercicio H. Si ustedes se fijan, chicos, en el ejercicio H tenemos el logaritmo de 121 afectado por la raíz cúbica. Acá la raíz cúbica la he expresado como 1/3, menos el logaritmo de 243, y en lugar de poner raíz quinta puse 1/5, o sea, la llevé a exponente fraccionario. Abajo tenemos el logaritmo de 256 en base 2, pero todo el logaritmo está afectado por la raíz cúbica, a diferencia de este, que solamente es el argumento.
el que está afectado. Ojo, miren la diferencia. Acá es todo el logaritmo, acá solamente el argumento. Al igual que acá es todo el logaritmo, acá es solamente el argumento. Y a su vez todo esto está elevado al logaritmo de 25 en base 5. En lugar de poner esto, es muy fácil resolver este logaritmo. En lugar de escribir esto voy a poner 2, ya que tengo que buscar acá qué número tengo que elevar al 5 para que me dé 25. Sería 2. Entonces coloco un 2. Acá ya, como esto es un exponente, lo voy a traer acá multiplicando, y este, que es un quinto que está afectando al argumento, lo voy a traer acá multiplicando. Entonces me va a quedar un tercio del logaritmo de 121 en base 11 menos un quinto por el logaritmo de 253 en base 3. Pero acá no puedo llevar este un tercio multiplicando, porque no está afectando el argumento, está afectando todo el logaritmo. Acá no se puede aplicar la propiedad, al igual que acá. Entonces esto me va a quedar en definitiva un tercio, que era la raíz cúbica, el logaritmo de 256 en base 2, todo eso da 8, ya que 2 elevado a la 8 me da 256. Entonces me va a quedar la raíz cúbica de 8, dividido el logaritmo de 253 en base 3 da 5. Entonces todo esto que está acá me va a dar la raíz cuadrada, que yo lo puse acá como un medio, la raíz cuadrada de 5. Me va a quedar entonces raíz cúbica de 8 dividido raíz cuadrada de 5, todo esto elevado al cuadrado. Este cuadrado, recuerden que era de resolver esto que estaba acá. Bien, si resuelvo esto, 11 elevado a qué número me da 121, es 2. Me va a quedar un tercio por 2 menos 3 elevado a qué número me da 243, 5. Si yo 3 lo elevo a la 5 me da 243. Me quedaría 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81, por 3, 243. Entonces me va a quedar menos un quinto por 5. La raíz cúbica de 8 es 2. Entonces me va a quedar 2 al cuadrado. Ah, acá, esperen. Antes de empezar acá, fíjense en esto. Acá me queda la raíz cuadrada de 5, la cual no es un número entero. Por lo tanto, acá lo que me conviene hacer es hacer distributiva este cuadrado. Me va a quedar la raíz cúbica de 8 elevado al cuadrado dividido la raíz cuadrada de 5, todo esto elevado al cuadrado. ¿Por qué hago esto? Porque en primer lugar se puede hacer propiedad distributiva de la potencia. Recuerden que es distributiva solamente respecto a la multiplicación y a la división. Entonces, cuando hago distributiva, este cuadrado se me va a cancelar con esta raíz y me va a quedar un 5. Acá me va a quedar raíz cúbica de 8, que es 2. Me va a quedar 2 elevado al cuadrado, que es 4. Acá me va a quedar arriba 2 tercios menos, este 5 se cancela con este 5, 1. Si junto esto me va a quedar 2 menos 3 dividido 3, dividido 4 dividido 5, que es 4 quintos. Esto me va a quedar menos un tercio arriba dividido 4 quintos, que es lo mismo que poner menos un tercio a este dividido en forma de dos puntitos, que me quedaría 4 quintos. Esto me va a quedar igual a menos un tercio por... Para convertir esto en multiplicación, recuerden que si invierto en la segunda fracción me queda 5 cuartos, que es igual a menos 5 sobre 12. Bien. En el ejercicio 64 dice escribir cada una de las siguientes expresiones como suma o diferencias del logaritmo. Acá yo he hecho el ejercicio A. Tengo el logaritmo de x dividido y por z en base a. Esta división la podemos transformar en resta y me quedaría el logaritmo de x en base a menos, o sea, esta división, recuerden que las divisiones que aparecen en los argumentos se pueden transformar como restas, menos el logaritmo de y por z en base a, que esto sería igual a escribir el logaritmo de x en base a menos, y esta multiplicación recuerden que se transformaba en suma, menos, ojo con esto, este menos está afectado todo el logaritmo, entonces acá tengo que poner paréntesis, el logaritmo de y en base a más el logaritmo de z en base a, y cierro paréntesis. Acá esta multiplicación se transforma en suma. Recuerden que las multiplicaciones se transforman en suma y las divisiones en resta. Ojo, no malinterpreten y no confundan. Si hay una suma dentro de un logaritmo no se transforma en multiplicación. No es recíproca esa propiedad. Es si hay una multiplicación dentro de un logaritmo, como en este caso lo puedo transformar en suma, pero una suma dentro de un argumento no se puede transformar en multiplicación, y una resta dentro de un argumento tampoco se puede transformar en división. Las reglas que vimos son para multiplicación en suma y división en resta, no al revés. O sea, no una resta transformarla en división y una suma en multiplicación. La propiedad inversa no se cumple. Bien. En la actividad 65 me dice expresar como un solo logaritmo todo esto que tengo acá. Entonces yo acá empleé el ejercicio A. Tengo estos
que están multiplicando lo puedo llevar acá arriba como exponente en el argumento. Entonces me quedaría el logaritmo de x al cuadrado, todo esto de vuelta elevado a la 5 tercios. Menos este 6 que está multiplicando el logaritmo, lo puedo llevar acá. Y me quedaría el logaritmo de la raíz de y, todo esto elevado a la 6, más el logaritmo de x a la cuarta, todo esto de vuelta elevado a la 1 cuarta. Menos el logaritmo de y elevado a la 6, todo esto elevado a las 7 medios. Ahora aplico potencia de otra potencia, me va a quedar 2 por 5, logaritmo de x por 10 tercios, menos, acá aplico propiedad cancelativa, 6 dividido 2 me va a quedar 3, esta raíz se me cancela y me va a quedar logaritmo de y elevado a la 3 más, acá me quedaría 4 por 1, 4, dividido 4, 1, me quedaría el logaritmo de x elevado a la 1 menos el logaritmo de y acá me va a quedar 6 por 7, 42, dividido 2, 21, el logaritmo de y elevado a la 21. Ahora lo que hago es rearreglar esto. Las x las juntos, me queda logaritmo de x elevado a la 10 tercios más logaritmo de x menos el logaritmo de y al cubo más el logaritmo de y a la 21. Acá como hay una suma, esto se puede convertir en una multiplicación. Esto es como poner logaritmo de x a la 10 tercios por x, ya que si esto lo descompongo, llego de vuelta a esto que estaba acá. Esta multiplicación que está acá en el argumento se puede transformar de vuelta en esto. Y este logaritmo de y al cubo más logaritmo de y a la 21 lo puedo colocar como logaritmo de y al cubo por por y a la 21. Acá, si esto lo transformo, llego de vuelta a esto. Esta multiplicación la puedo transformar en suma y me quedaría logaritmo de y al cubo más logaritmo de y a la 21. Y esta resta que está acá, restando estos dos logaritmos, la puedo convertir en una división. Pero antes de hacer esto, me conviene juntar estas dos x. Como las bases son iguales, sumo los exponentes. Me va a quedar 10 tercios más 1, que es x a la 13 tercios, menos, acá sumo los exponentes, como tenemos la misma base, 3 más 21, 24, logaritmo de y a la 24. Y ahora que me quedó esto más simplificado, esa resta la transformo en una división y me queda logaritmo de x a la 13 sobre 3 dividido y a la 24. Y ahí terminaríamos. Bien, chicos. Los otros ejercicios que han quedado se los dejo a ustedes. Igual si tienen alguna duda o no entienden algo, nos vamos consultando por el grupo de WhatsApp. Nos vemos hasta la próxima clase.